Bill Jenner found his dead daughter in his abandoned home. I couldn't believe WHA hid her from him. Yo tuve transcripts para ir a trabajar. Usaba botas con punta de acero, recogía la basura antes del amanecer y volvía a casa a una vivienda que la ciudad ya tenía programada para ser demolida. Vestía trajes a medida, dirigía una empresa valorada en $800 millones y llevaba 5 años sin dormir una noche entera. Sora llevaba despierta desde las 4, no porque hubiera sonado una alarma, dejó de poner alarmas después de la primera semana. Su cuerpo había aprendido la ruta de la misma manera que los cuerpos aprenden cosas que están hechos para repetir. Se despertó por sí solo, bajó las piernas de la cama y puso los pies sobre el frío suelo de madera. Vestía ropa oscura, pantalones de trabajo, camisa de mengue larga y calcetines gruesos. Se sentó en el borde de la cama y se ató las botas pesadas y con puntera de acero, cubiertas de barro del día anterior, y lo hizo sin pensarlo. Una la ató y luego la otra, como su madre le había enseñado a hacer cosas difíciles. Un paso a la vez, no todo de golpe, solo el siguiente paso. Ella tenía 18 años. Antes de ponerse el chaleco, fue a la cocina y se comió 4 galletas con mantequilla de cacahuete de pie junto a la encimera. Eso fue el desayuno. Eso ocurría casi todas las mañanas. La mantequilla de cacahuete casi se había acabado. Necesitaría otro frasco para el jueves, lo que significaba que esta semana tendría que administrar el sobre con cuidado. El sobre estaba guardado en el fondo de su bolsa de botas. Lo que quedaba, después de pagar la factura de la luz y la del agua, con el número de cuenta anterior, el que aún recordaba de su infancia, el que le había dado al hombre cansado por teléfono cuando se mudó y él le había restablecido la luz sin hacerle una sola pregunta que ella no pudiera responder. Ella temía que él le hiciera preguntas. No lo había hecho. Ella se comió las 4 galletas. Ella bebió agua del grifo. Se puso el chaleco naranja y cogió los guantes del escritorio. Incluso con guantes, sus manos conservaban un olor al final del turno que ningún lavado lograba eliminar por completo. Algo metálico, orgánico y específico para la obra. Ella ya se había acostumbrado. Uno se acostumbra a casi todo si ese es el precio de quedarse. Entonces se detuvo. En el alféizar de la ventana, la pulsera captaba la primera luz gris del luto, como siempre lo hacía. Oro, delgado. Una sola palabra grabada en francés. Ella no lo usó para ir a trabajar. Lo dejaba en el alféizar de la ventana, donde podía verlo todas las mañanas al despertarse y todas las tardes al volver a casa. Un punto cardinal. El único objeto que poseía que decía, venías de algún lugar, eras la hija de alguien. Eso sigue siendo cierto. Bajó las escaleras y salió a la oscuridad. Esa mañana, su ruta la llevó a través del distrito financiero central. Se movía con la rapidez con la que uno se mueve cuando el cuerpo sabe lo que hay que hacer antes que la mente. Contenedores de basura fuera de los restaurantes. Muelles de carga detrás de los edificios de oficinas. Los edificios de cristal a lo largo del paseo marítimo están empezando a captar la luz del amanecer. Estaba en su tercera cuadra cuando se detuvo. Un edificio en la esquina. Para las pistas de juego, vidrio y acero. Y sobre la entrada, en letras de metal cepillado, había pasado ya 3 veces por esa ruta, sin poder simplemente cruzar. Al grupo de energía Bail. El nombre de su padre. En el lateral de un edificio. $800 millones de todo lo que había construido mientras ella estaba ausente. Mientras estaba en Canadá, cenando en una pequeña casa a las afueras de Toronto. Fingía ser alguien cuya existencia el mundo desconocía. Mientras aprendía a responder a un nombre diferente. Durante los últimos 3 meses, estuvo sentada junto a la cama de hospital de su madre, viendo cómo una mujer se hacía más pequeña y silenciosa hasta que una mañana no abrió los ojos. Había regresado a la ciudad sin nada. No hay dinero, no hay plan, sin documentación. Había regresado porque, cuando murió su madre, se quedó en aquella casita preguntándose a dónde se va cuando la última persona que sabía que estabas viva ya no está. La respuesta no fue complicada. Era solo una calle. Una casa blanca en una calle de la ciudad con un columpio en el porche y un arroyo en el tercer escalón. Se quedó de pie en la acera y miró su nombre sin decidirse a mover la mano al bolsillo delantero de su chaleco, donde no estaba la pulsera porque nunca la llevaba al trabajo porque se quedaba en el alféizar de la ventana y no encontró nada. Su mano volvió vacía. Se quedó allí parada durante 8 segundos. Pensó en los 14 pisos, en el cristal, en las letras de metal cepillado, en el hombre que estaba en algún lugar dentro de ese edificio, que había estado junto a una tumba con su nombre y que no sabía que estaba llorando algo que aún estaba vivo. Ella no dio un paso hacia el edificio. Cogió la siguiente bolsa y siguió caminando aquel martes de octubre. Carve iba en la parte trasera de su coche, siendo conducido por la ciudad por una razón que, según él mismo se decía, era práctica.
Su jefe de proyecto, un hombre llamado Dale, había dejado 3 mensajes sobre la propiedad de Odavan Street. La empresa de demolición necesitaba la confirmación final antes de trasladar al equipo. Los compradores del proyecto de desarrollo comercial se estaban impacientando. Todo estaba listo para proceder. Solo necesitaba recorrer la propiedad una última vez, firmar la autorización y dejar que lo que había permanecido cerrado durante 5 años se convirtiera en una gasolinera. Fue un buen negocio, un negocio inteligente. Eso era lo que se había estado repitiendo a sí mismo durante las 3 semanas posteriores a la firma de los documentos iniciales de demolición. Lisette había estado de acuerdo con él, de hecho lo había animado con esa calma y mesura que la caracterizaban. Dijo que ya era hora. Dijo que aferrarse al pasado no era sano. Según ella, convertir la propiedad en algo productivo era precisamente el tipo de visión de futuro que lo había llevado al éxito. Ella había dicho todo esto durante la cena una noche, mientras Gordon comía a su lado. Y Carve había sentido y pensado, sí, tienes razón. Y había llamado a Dale. A la mañana siguiente miró por la ventana, mientras la ciudad cambiaba a su alrededor. El distrito financiero central dio paso al barrio de los Jardines. Luego, adentrándonos en barrios más antiguos, donde las casas eran más pequeñas y los Rowleys extendían sus ramas sobre las calles como si fueran suyas. Una mujer barría el porche de su casa cuando 2 chicos discutían por una bicicleta en la acera. Un hombre llevaba la compra en bolsas de plástico que le cortaban los dedos. La vida seguía su curso normal, indiferente a lo que cada persona llevara dentro. El conductor de Carve, Jones, no dijo nada. Había trabajado para Carve durante 4 años y era bueno guardando silencio. Giraron hacia la calle Odavan. Carve sintió que se le enfriaban las manos antes de comprender por qué conocía esa calle. Él conocía la forma en que las casas se ubicaban ligeramente apartadas de la acera, la forma en que los árboles se arqueaban sobre sus cabezas. La forma en que la luz entraba por la tarde en largos haces dorados. Había pasado por ese barrio en coche 1000 veces. Cuando Sora era pequeña, conocía cada manzana. Simplemente no había estado aquí en 5 años porque la versión de sí mismo que podía soportar estar aquí no había existido en 5 años. El coche redujo la velocidad. Allí estaba. No se había preparado adecuadamente para lo que le provocaría volver a verlo. La casa era blanca, o había sido blanca, aunque la pintura se había vuelto de un gris desgastado en los bordes, donde la intemperie había hecho mella durante años. El jardín, que bordeaba la valla delantera, se había vuelto salvaje. Así crecen las cosas cuando nadie las cuida, lleno del caos decidido de plantas que no respondían a nada. El columpio del porche seguía allí con una cadena ligeramente más baja que la otra, como siempre había estado. Siempre había tenido la intención de arreglar eso. Siempre había tenido la intención de arreglar muchas cosas. Jones posó el coche en punto muerto. Carve se sentó. Era consciente de que no podía moverse. No era una sensación a la que estuviera acostumbrado. Era un hombre que tomaba decisiones en segundos y actuaba en consecuencia sin dudarlo. Él no se quedaba sentado en la parte trasera de los coches, inmovilizado. Y sin embargo, allí estaba. Un recuerdo específico llegó sin pedir permiso. Sora, con 11 años, sentada en ese columpio del porche, un sábado por la tarde, con un libro abierto en su regazo. Sus pies no llegaban a tocar el suelo. La cana en su cabello brillaba bajo el sol de la tarde. Ella había estado tarareando algo que él no pudo identificar, la había estado observando desde la entrada, durante casi 1 minuto entero, antes de que ella lo oyera, levantara la vista y sonriera. No fue un recuerdo dramático. No era el tipo de recuerdo que uno le contaría a alguien, pero era la que vivía más cerca de la superficie. Aquella que lo había acompañado cada mañana durante 5 años cuando abría los ojos y recordaba lo que se había ido. Salió del coche. El aire olía a octubre en Nueva Orleans, lo cual es algo muy particular. Todavía hace calor, pero ya se percibe el primer indicio de que debajo hay algo más fresco. La ciudad exhala tras el largo y brutal verano. Se quedó de pie en la acera, mirando la casa por un momento. Entonces caminó hacia ella. La puerta principal se abrió con el mismo crujido de siempre. Se detuvo. Las malas hierbas que crecían a lo largo del camino de entrada habían sido aplastadas. No estaba cubierta de maleza de la misma manera que todo lo demás. Presione repetidamente en una línea estrecha, desde la puerta hasta los escalones del porche. Como si alguien hubiera estado recorriendo ese camino con regularidad. Últimamente fruncía el ceño. Probablemente eran niños que estaban cruzando el jardín. Probablemente nada. Se dijo eso a sí mismo, lo creyó en parte y caminó hacia la puerta principal. La llave estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. No se lo había puesto a su cura en 5 años. Lo guardaba aparte en un pequeño sobre, en el cajón de su escritorio. Y lo había sacado esta mañana, se lo había guardado en el bolsillo y se había dicho a sí mismo que era por si acaso. Simplemente estaba siendo práctico.
la cerradura giró. La puerta se abrió de golpe. Por puro instinto, buscó el interruptor de la luz. Había cortado la electricidad hacía años. De todos modos, su mano se dirigió al interruptor y lo accionó. La luz se encendió. Carver se quedó muy quieto. No debería haber electricidad. Miró el interruptor. Miró la lámpara del techo. La luz estaba encendida. Alguien había restablecido la electricidad en esta casa. Se quedó parado en el umbral y miró hacia la sala de estar. Todo estaba tal como lo había dejado hacía 5 años. Los muebles, las estanterías, las fotografías enmarcadas en las paredes, pero con algo superpuesto a la quietud, la calidad específica del aire en un espacio habitado. Una manta sobre el sillón que no estaba allí antes, suave por el uso, doblado con cuidado. Un par de zapatillas para correr junto a la puerta, pequeña, del tamaño de una mujer, con barro rojo en las sierras que aún estaba ligeramente húmedo. Entró lentamente en la casa. En la cocina, 2 platos estaban secándose en el escurridor junto al fregadero. Un plato, un vaso. Sobre el mostrador, cerca de la ventana, 3 objetos dispuestos en una fila ordenada. Una caja de galletas, un tarro de mantequilla de cacahuete, una taza pequeña con capacidad para 2 cucharas. Se quedó mirando esas 2 cucharas durante un buen rato, sin comprender del todo por qué le afectaban de esa manera. Se dirigió al pasillo. Cerca de la base de la escalera había un par de botas de trabajo pesadas, del tipo que tiene refuerzo de acero en la puntera. Estaban desgastadas y cubiertas de barro en la suela. Y eran pequeñas, demasiado pequeñas para un hombre, la talla adecuada para una mujer joven. En el suelo, junto a ellos, cuidadosamente doblados, un chaleco reflectante de color naranja, del tipo que usan los equipos de limpieza. Entonces comprendió que no se trataba de niños atravesando el jardín. Aquí vivía alguien. Se quedó al pie de la escalera y miró hacia arriba. La casa estaba en silencio. Quienquiera que estuviera aquí ya no estaba. Pensó en llamar para protestar, pero no lo hizo. Pensó en marcharse, pero no pudo. Algún poste, cuyo nombre no podía identificar, lo estaba arrastrando escaleras arriba y había dejado de luchar contra los postes. No pudo precisar en qué momento, alrededor del 3er año de duelo, se quedó sin fuerzas para resistir. Subió las escaleras. El aterrizaje. El pasillo 3 puertas. La primera puerta. El pequeño dormitorio al final del pasillo estaba abierto. Desde donde estaba, pudo ver que estaba vacío, sin perturbaciones. La segunda puerta. El baño, ligeramente entreabierta, nada inusual. La tercera puerta, el dormitorio de Sora. Hacía 5 años, que no podía pensar directamente en esa puerta, lo había visualizado en su mente 1000 veces y se había alejado cada vez porque lo que fuera que hubiera al otro lado, en su imaginación era demasiado. Demasiadas mañanas, demasiadas batallas con los deberes, demasiadas conversaciones de buenas noches y demasiados momentos de paternidad cotidiana que no se había dado cuenta de que eran los mejores momentos de su vida, hasta que terminaron. La puerta no estaba completamente cerrada. Un pequeño rayo de luz en el borde. Lo empujó para abrirlo. La habitación no estaba vacía. Alguien había estado viviendo allí. La cama estaba hecha, no con descuido, sino con una pulcritud deliberada. La manta queda lisa y bien ajustada en las esquinas. Sobre el pequeño escritorio había un cuaderno cerrado y un bolígrafo. Una chaqueta colgaba del respaldo de la silla, azul oscuro usado en los codos. En la pared junto a la ventana había 3 fotografías colgadas con chinchetas, impreso en letra pequeña sobre papel normal. Se acercó para mirarlos. La primera fotografía era de una mujer que reconoció. Incluso después de años, incluso con la edad celestina, ella estaba parada frente a una casa que él no conocía, en algún lugar que parecía invierno, con nieve en el suelo, y ella le sonreía a quienquiera que estuviera sosteniendo la cámara. Parecía mayor de lo que la recordaba. Cállala. Pero ella estaba sonriendo. La segunda fotografía era de una anciana a la que no reconoció. De piel oscura, cabello blanco, baja estatura y portejido como la gente que ha pasado toda su vida comportándose con dignidad. Estaba sentada en un porche en algún lugar, y ella miraba a la cámara con una expresión que él no pudo descifrar del todo, pero que contenía algo parecido a la paz. La tercera fotografía no mostraba a nadie, era una foto de esta casa. Esta misma casa, tomada desde el camino de entrada, durante el día. Se ve el columpio del porche, el jardín descuidado y la pintura desgastada. Alguien se había parado en la acera de la calle, había tomado una fotografía de esta casa y la había clavado en la pared de esta habitación como si fuera un punto cardinal. Como un destino. Apartó la mirada de las fotografías. En el alféizar de la ventana, bañada por la luz de octubre, había una pulsera. Carver no había llorado en 5 años. En algún momento del primer año después del funeral, decidió que ya no lloraría más, no por falta de fuerzas, sino por necesidad. Tenía una empresa que dirigir, tenía personas cuyo sustento dependía de él.
Tenía esposa e hijo y una vida que le exigía estar presente, ser funcional y mirar hacia adelante. Y así había dejado de llorar del mismo modo que uno guarda las cosas que no puede permitirse mantener accesibles. Ya no podía evitarlo. Extendió la mano hacia el respaldo de la silla de escritorio. Sus piernas habían tomado una decisión unilateral sobre su fiabilidad y él necesitaba algo a lo que aferrarse. La pulsera era de oro, fina, con un pequeño panel grabado en la parte superior. El grabado era una sola palabra en francés. La palabra familiar Turrot se transmitió de su abuela a su madre, luego de él y de él a una sola persona en este mundo. Se lo había puesto en una muñeca diminuta en la habitación de un hospital una mañana. Recordaba con total claridad que ningún dolor había podido erosionarlo. Todavía estaba agarrado al respaldo de la silla cuando oyó que se abría la puerta principal en la planta baja. No movió los pies sobre el suelo de madera que había debajo. Al moverme por la cocina, se oía el sonido del frigorífico abriéndose y cerrándose. Luego, los pasos al pie de la escalera, subiendo lentamente. El cansancio específico que se percibe a cada paso de alguien que ha estado de pie desde antes de que saliera el sol. Los pasos llegaron al rellano, giraron hacia el dormitorio y se detuvieron. Estaba parado en la puerta, ella estaba de pie en el pasillo, y durante un instante que abarcó varias vidas, ninguno de los dos se movió. Él vio primero la raya blanca. Estaba encima de su oreja izquierda, la misma posición que la suya, el mismo ancho, el mismo contraste brillante con su cabello oscuro. Era genético, inconfundible y imposible de ser otra cosa que lo que era. Su madre lo tenía. Lo tenía. Y ahora estaba allí, en el pasillo de la antigua habitación de su hija, sobre el rostro de una joven. No lo sabía y lo sabía absolutamente al mismo tiempo. Entonces vio su rostro. Y Carve Tarot, que había dirigido una empresa valorada en $800 millones y no se había derrumbado en 5 años de duelo. Se había dicho a sí mismo, durante el trayecto, que esto era simplemente un encargo práctico de una decisión empresarial, una medida con visión de futuro. El tarot de Carve se desintegró por completo. Él dijo su nombre, eso fue todo. Solo su nombre. Sora, con una voz que no pertenecía a un director ejecutivo, ni a un multimillonario, ni a un hombre con traje de prensa. Con una voz que pertenecía a un padre que había estado al borde de una pérdida imposible durante 5 años y que acababa de ser rescatado de ella, sin previo aviso. Sora no se movió, se quedó de pie en el pasillo con su ropa de trabajo, chaleco naranja sobre una camisa oscura. Llevaba el pelo recogido, excepto un mechón. Y ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. No era la expresión que él se habría imaginado, en las 1000 veces que se había permitido el peligroso lujo de imaginar este momento. No fue un alivio. No se trató del desmayo de una niña que corre hacia su padre. Fue cuidadoso, vigilante. La expresión de alguien que había aprendido que la confianza era una puerta que no se abría a nadie hasta saber con certeza que había al otro lado. Tenía 18 años y había sobrevivido sola. Y la supervivencia la había vuelto cautelosa de maneras que él aún no comprendía, pero que empezaba a entender. El silencio entre ellos duró más de lo que debería durar cualquier silencio. Entonces dijo en voz baja y sin dramatismo: «No pensé que volverías a esta casa». Él dijo: «¿Cómo?». Solo esa palabra. Su voz apenas funcionaba. Ella dijo: «Te lo explicaré todo. Pero primero necesito que respondas algo». Él esperó. Ella dijo: «Necesito saber si lo sabías. Si hubieras sabido lo que me pasó y aún así lo hubieras permitido». La pregunta le cayó encima con toda su fuerza y inmediatamente comprendió lo que ella le preguntaba y lo que la respuesta significaba para ella. Ella no preguntaba con ánimo de acusar. Ella preguntaba por qué había pasado 5 años sin saberlo y porque la respuesta a esa pregunta determinaba todo lo que sucedería después entre ellos. Si estaba a salvo. Si valía la pena habría. Isa, Porto. El, la dio, la verdad. El, la dio, que la habían, informado, que él la había, morto, el la habló del funeral. El, atad, cerrado. La devastación específica de estar de pie junto a una tumba. Con el nombre de tu hija, why no te ninguén. Motivo para cuestionarlo por las personas que te decían. Que era cierto, eran las personas en las QMs. Confiabas, la dio durante. Las 5 ecos siguientes. No debía, defenders, ni buscar, compasión. Porque ella la había pedido la verdad. Why say, la maracia, sin ningún tipo de adorno. Ella escuchó. Ella observa su rostro mientras. El hablaba. Y el comprendeo. Que ella lo estaba. Leyendo. Ella no se limitaba.
e escuchar sus palabras. Ella los estaba comparando, con algo. Contrariamente a la pregunta que ella estado planteando, él se dio cuenta. La cuestión era el cuando nadie quaba para él. Cuando él terminó, ella se quedó calada. Entonces ella dijo, mi madre falleció hace 3 meses en Canadá. No sabía a dónde ir. Escuchó la palabra madre y algo se removió en su interior. Preguntó por Celestine. Su voz era diferente ahora, más suave. Lavaba consigo algo que nunca se había permitido levar antes. Por clavarlo, habría significado amida cosas sobre las decisiones que había tomado y sus consecuentes. Zora la dio, que Celestine había muerto en octubre. En Cilio, nuna pequeña casa a las afueras de Toronto. Lavaba 2 acos enferma y no la había contado. Azora lo enferma que estaba hasta casi el final. Se sentó en el suelo. No en la cama. No en la silla. El suelo. Por sus piernas habían decidido que ya no podían msyl. Suelo era lo único disponible. Se sentó Ali, vestido de traje, en el suelo del antiguo dormitorio de su hija. Y no hizo nada. Simplemente se sentó a contemplarlo. Zora lo miró mientras estaba en el suelo. Su expresión cambió. No se está hablando exactamente. Miss bien una recalibración. Quizás ella esperaba otra cosa. Un poco de gestión del momento. Un poco de compostura. Ella no se esperaba el suelo. Ella se acercó. Y se sentó. Frente a él. Ni de cerca. And no. La distancia, que la separaba, no era hostil. Era la precaución apropiada de alguien que había sobrevivido midiendo las distancias con cuidado. No intentó acatar la distancia. No buscó palabras, ni explicaciones, ni nada que le hubiera facilitado las cosas. Simplemente se sentó Ali en el suelo de su antiguo dormitorio, con su traje caro. Las manos abiertas sobre las rodillas, y sin decir nada, no supo manejar la situación. No sabía cómo manejar ese momento en particular. Eso se reflejaba en su rostro de una manera que no habría podido oculta ni aunque lo hubiera intentado. Ella lo observa sin intentarlo. Ella extendió su muñeca. La pulsera reflejó la luz. Extendió la mano hacia el sin DECIDIR lo. Su mano se movió. Por su mano se movan. Se movan, hace movan, hace movan. Hace reconocen. Se detuvo justo antes de tocarlo. El amido y sus ojos no eran los de un hombre que finge estar afligido. Eran los ojos de un hombre que lavaba 5 ecos haciendo de todo lo demás y que simplemente había agotado sus fuerzas para seguir haciéndolo. Ella asintió. Toca la pulsera. Sus manos lo recordarán antes de que su mente lo asimilara. El peso de eso. La temperatura específica del metal. Se había puesto esa pulsera en una muñeca tan pequeña que apenas parecía real. Nuna habitación de hospital, una manana de hace 18 ecos. Cuando todo en el mundo era posible y el ano había tomado las decisiones que lo limitarían.
Recordaba, como ella la había lagarado, lagado, lagadoa, ladado, 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 sin abría las ojos. No había larado en 5 ecos. Se equivocaba al pensar que había terminado de Laura. Se sentaron juntos en el suelo de la habitación durante un largo rato sin decir palabra. Afra, nueva, Orlean, seguía, Kanzu. Rutina, vespertina. En algún lugar de la calle. Una corredora de césped. Imes a la música. El mundo permones. Completamente indiferente ante el terremoto, particular cues se produce dentro de esta habitación. Finalmente le pido que la cantara lo que había sucedido. Ella le contó parte de ello. Ella le dio que alguien de su casa se había enterado de un plan para hacer el daño. Ella le dio que esa persona lo había arriesgado todo para salvarla. Ella la dijo que la habían lavado con su madre cañada. Ella le contó que pasó 5 ecos en una pequeña casa a las afueras de Toronto asistiendo a la escuela con un nombre falso. A pronor ser alguien cuya existencia el mundo desconocía. Ella no le dio quién la había salvado. And no. Ella en estaba decidiendo cuánto durel. Y él lo entendió hasta cierto punto. Y no presionó. Él le hizo una pregunta. No se trata de las details. No se trata de quién, chu por chu. Una pregunta. Él le preguntó que necesitaba. Miró la pulsera que lavaba en la muñeca. Entonces ella lo miró. Este hombre, que había sido una figura en su imaginación durante 5 ecos, una presencia que ella había medido y evaluado desde la distancia, y un padre el que había observado desde el otro lado de las calles y los aparcamientos, tratando de determinar si merecía la pena correr el riesgo de ser encontrado. El dio necesito saber si va la verdad cuando salga a las. Aunque te questo. El le preguntó che quería decir. El dio cuando descubres que me hizo esto, algo se rompera en tu vida. Algo que construiste. Necesito saber antes de que eso suceda si eres el tipo de hombre que hace lo correcto, incluso cuando lo correcto es caro. Miro a su hija. Observa el mecán blanco en su cabello, la pulsera en su muñeca, y la atenta mirada vigilante que no tenía cuando tenía 3 ecos. Y que él comprendió que era el precio de 5 ecos de supervivencia en soledad. El dio. Cuéntamelo todo. Y ella lo hizo. Empezó con la canica Miss Cleo, ella pronunció el nombre en voz baja, y sin aspavientos, y él no lo reconoció de inmediato, pero luego se. Una anciana. Pequeño aguido de cabello blanco y digno, a la manera particular de las personas que nunca han tenido mucho y que, a pesar de todo, siempre han conservado su dignidad. Ella había trabajado en su casa durante 4 ecos. Ella había llegado a la través de una agencia y había sido tranquila. Capaz y presente como lo son los buenos empleados domésticos. De forma fiable, discreta, sin exigir reconocimiento por el milagro específico de presentar cada y hazer, ltrab, ajo. No, había pensado
N. La Senorita. Cleo Marble, N. Cinco Acos. Ahara, Pensaba, Ina, Zora La Canto Locu, La Senorita, Cleo Habia, Sido Como, Marmal, Antes de Q, Empezara, a Trabiar, and Su Casa, Una Comadrona. Trina, Y, in ACOs, in an hospital, in El Lado, Isla Nueva, Orleans. Ayudar en el Pardo, mantener, a las personas con vida, y pasar el conocimiento. Especifico del cuerpo humano que solo se adquiere tras décadas de trabajo en el limite exacto entre la vida y la muerte. Se había jubilado del hospital. Y se había convertido en empleada doméstica porque necesitaba trabajar. Había trabajo disponible y ella no era el tipo de mujer que se cuida quieta. Ella le dio que la senorita Cleo Marble había descubierto un complot contra su vida. Y la habló de la sustancia. Sobre Lizette, encontrando el testamento en su armario, haciendo los cálculos, y realizando una operación tan fría. Que hasha, que el picho de Zora la tira, el doble de rápido. Cada vez que pensaba en ello, sobre Lizette, dando la sustancia a la senorita Cleo Marble, y diciendo que la pusiera en la comida de Zora. Ella le dio que la senorita Cleo Marble lo había cambiado. Había sustituido lo que Lizette la había dado por algo inofensivo. No dio nada. No reveló nada. Y siguió con su trabajo como si no la hubieran pedido que hiciera nada más extraordinario que limpiar una coquina. Y entonces comenzó a planear. Ella la habló de la senorita Cleo Marble, utilizando sus conocimientos de partera jubilada para simular los síntomas de la muerte y no nina pequeña. Respiración lenta, pulso débil. Especifico. Convincente y suficiente para satisfacer al médico al que se la había pagado para certificar lo que Lizette necesitaba certificar. Ella la habló de en médico jubilado del antiguo hospital de la senorita Cleo Marble. Sobre una llamada telefónica realizada in secreto. Se trata de un acuerdo alcanzado entre dos ancianos que habían dedicado su vida profesional a decidir que valía la pena. Esfuerzo de salvar cada vida. Sobre la noche en que la sacaron de la morgantes del entierro y el silencio, particularmente. Aterrode aqueltre, y sitio, dat la niña apenas estaba consciente. La anciana, la cogía, la mano y la dicha que, todo, iba, a estar bien. Ella la canto que la habían, lavado, al aeropuerto. Sabrá, la senorita, Cleo que, la puso, in, sabrá de mármol, in, la mano. Todo lo que había ahorrado que, no, era mucho, pero, lo era, todo. Y la dio que su madre, la estaba, esperando. Que iba a estar. A salvo y que no. Debía valer hasta que tuviera, iad, suficiente, para, proteger sola. Ella la canto que, la senorita Cleo Marble había, regresado, a su casa y había, preparado, el desayuno, a la mañana siguiente. Le sirvió café, y huevos a Lizette, y no dio nada. Ella había asistido el funeral. Se había quedado junto a la tumba con él.
Resto del personal domestico, y había lorado. Publicamente, la muerte quella. Misma había evitado en privado. Y ella, continue. Trabajando en esa casa durante 2 años, y su salud empeorara, se jubilara, y faleciera, sin avisar a nadie. Sin un agradecimiento, ni un reconocimiento. Ni una sola mention de que había hecho una de las cosas más extraordinarias que un ser humano pueda hacer por toro. Había salvado la vida de niño a costa de perderlo todo, y nunca había pedido nada a cambio. Carver llevaba mucho tiempo sin hablar. Cuando Sora terminó, miraba por la ventana la luz de octubre que entraba y observaba la pequeña fotografía de una anciana de cabello blanco sentada en un porche, con una expresión que transmitía algo parecido a la paz. Dijo su nombre, simplemente esa señorita Cleo Marmol, de la forma en que se dice el nombre de alguien que merecía más de lo que el mundo le dio. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Entonces preguntó quién le había dado la sustancia. Sora lo miró. Había estado esperando esa pregunta. Ella lo había estado observando desde que subió esas escaleras, evaluándolo en función de quién era él cuando la actuación quedaba despojada de todo artificio. Ella lo había visto sentarse en el suelo, ella lo había visto tocar la pulsera con manos que recordaban a Anne, ella lo había observado escuchar la historia de las canicas de la señorita Cleo sin inmutarse, sin desviar la conversación ni buscar consuelo. Ella había tomado su decisión, dijo que era Lisette. No explotó, él no lo negó, no optó por las alternativas fáciles. Seguramente te equivocas, seguramente hay otra explicación, seguramente la mujer con la que he estado durmiendo durante 6 años no me miraba la cara todos los días sabiendo que mi hija estaba viva. Se sentó con él. Ella lo observó mientras él hacía los cálculos. Lisette encuentra el testamento. Lisette, viendo la asignación del 95%. Lisette está embarazada de Gordon. A Lisette le entrega a una anciana una sustancia destinada a matar a un niño. Lisette le sostenía la mano junto a la tumba, al lado del ataúd vacío. Lisette compartió 6 años de cenas, conversaciones, intimidades, decisiones empresariales y la crianza de un hijo juntos. Todo ello se basaba en algo que ella había hecho y que nunca confesó, y que nunca habría confesado si no hubiera ocurrido lo de esta mañana. Anne Lee hizo una pregunta a Zora, tranquilo en específico. Él le preguntó si estaba segura. Ella le contó lo que la señorita Cleo Marble le había dicho, los detalles específicos que no dejaban lugar a dudas, la sustancia, el interruptor, la coordinación con el médico y las palabras específicas que Lisette había usado cuando le dio las instrucciones a la señorita Cleo Marble. Detalles que no se podrían inventar, detalles que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. Él asintió una vez. Entonces sonó su teléfono. Lo miró Ambayan, su jefe de proyecto. Respondió porque algo se lo indicó. Dijo, dale al señor Tarot, he estado intentando comunicarme contigo. Quería confirmar si
El equipo de demolición tiene previsto trabajar mañana por la mañana. A las 6 de la mañana, la señorita Lisette llamó y dijo que usted quería adelantar la fecha. Dijo que querías que estuviera listo antes del final de la semana. Ya tenemos la tripulación confirmada. Todo está listo para partir. Solo quería asegurarme de que todo sigue en orden para continuar. Carver se quedó completamente inmóvil, admiró a Zoran. Ella había oído